Saludos, estimados estudiantes. Vamos a hacer una introducción a la epidemiología. Y para esto vamos a empezar a definir la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología se define como el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que determinan o influyen en esta distribución. Básicamente, responde a la pregunta ¿por qué una enfermedad aparece en determinadas personas y en otras no? Hay que además señalar que esta definición ha sido en los últimos años complementada o extendida con lo siguiente, ¿no? Que además de que la epidemiología se dedica a determinar la distribución de las enfermedades y los factores que las determinan, la epidemiología debe generar, ¿no?, la evidencia para la aplicación de estos estudios en el control de los problemas sanitarios. Y básicamente eso se traduce en la generación de los programas de prevención que básicamente manejan los ministerios de salud. La epidemiología tiene persigue 5 objetivos. El primero es identificar la etiología o la causa de una enfermedad y obviamente los factores de riesgo relevantes para estas enfermedades. Y esto se logra a través de estudios epidemiológicos de causalidad, ¿no?, que también vamos a abordar con mayor profundidad en las clases que vienen, como los estudios casos controles, los estudios de corte, etcétera, que nos permiten identificar una relación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad. Otro objetivo es el de determinar la extensión de la enfermedad o el daño en la comunidad, ¿no? Ustedes estamos viviendo una pandemia en este momento en carne propia y podemos nosotros ver y dar fe de que las herramientas epidemiológicas nos permiten determinar cuán extendida está esta epidemia, ¿no? Cuál es la gravedad o el daño que ésta puede causar en la comunidad. Un tercer objetivo es el estudio de la historia natural y el pronóstico de la enfermedad. De la misma forma, la historia natural de la enfermedad, que no es un concepto nuevo para ustedes, vamos a abordarlo y vamos a refrescarlo y repasarlo en la clase que viene, que es también un objetivo de la epidemiología. El cuarto objetivo es evaluar los modos de prestación de servicios de salud, ¿no?, y las acciones terapéuticas y preventivas de estos servicios sanitarios, e incluso, ¿no?, aquellos que se necesitan implementar. Y el quinto objetivo está relacionado a proporcionar la base para el desarrollo de normas públicas en los problemas que sean ambientales, genéticos u otros relacionados con la prevención de enfermedades. Estos dos últimos objetivos, si ustedes se dan cuenta, están muy relacionados y ligados a la definición complementaria de la epidemiología, que dice que no solamente la epidemiología determina la distribución de las enfermedades y los factores de riesgo relacionados a esta distribución, sino que además genera la evidencia para tomar decisiones y acciones para controlar estas distribuciones y estos factores de riesgo. ¿Cómo? A través de la generación de programas y políticas sanitarias y la evaluación de las prestaciones de servicio a nivel de la red de servicios sanitarios. Otro objetivo que también persigue la epidemiología, y de hecho es uno de los más útiles en el campo clínico y de nuestra actividad como personal de salud, es el de proporcionar información sobre los cambios que tienen lugar, ¿no?, sanitarios con el paso del tiempo. Y para entender este objetivo, yo les muestro en la diapositiva dos gráficos. Vamos a empezar a analizar el primero, que está a la mano izquierda de sus pantallas, que muestra las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos en 2 periodos de tiempo, en 1900 y en el año 2010. En el año 1900, si ustedes se fijan, las principales causas de enfermedad han estado relacionadas con enfermedades de tipo infectocontagioso, ¿no? Fíjense aquí, la neumonía
o la influenza, ¿no? Que explicaba más o menos 202.2 muertes por 100.000 personas, la tuberculosis, las infecciones gastrointestinales, que solo estas tres explicaban aproximadamente el 50% de la cantidad de muertes, ¿no? en ese país. Y posteriormente ya estaban otras enfermedades que eran más de tipo crónico no transmisible, como las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares, las nefropatías, los accidentes, el cáncer, etc. Esta situación ha cambiado totalmente 100 años después, estamos hablando más o menos del año 2010, donde podemos ver la siguiente figura, que explica que la carga de muerte, de mortalidad en Estados Unidos, ¿no? Actualmente se atribuyen a enfermedades de origen no infectocontagioso, ¿no? Tomando en primer lugar las enfermedades cardíacas, en segundo lugar las enfermedades oncológicas, seguidas de otras también no transmisibles como aquellas de vías aéreas pero no infecciosas, las cerebrovasculares, accidentes, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan, casi al final de la lista tenemos alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Que explica realmente una proporción mínima de las muertes en Estados Unidos. Este perfil epidemiológico, ustedes observan, se repite no solamente en países desarrollados, pero también en países en vías de desarrollo como el nuestro. Ya que en nuestro país nosotros nos vemos confrontados, ¿no? Perdón, voy a retroceder diapositiva. Ahora sí, no, todavía no. Es decir, que en nuestro país nos vemos confrontados a una situación similar. ¿Por qué? Porque el pan de cada día en las consultas actualmente en nuestro país son las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, las enfermedades renales, etcétera, ¿no? Que han ocupado una gran parte de las consultas, no solamente en área urbana, sino también en área rural, pero que además todavía nosotros vivimos, ¿no? Enfermedades o tenemos enfermedades de tipo infecto contagiosa que son parte del día a día de las consultas médicas, ¿no? Tenemos tuberculosis aún, tenemos enfermedades respiratorias agudas, tenemos enfermedades diarreicas, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas sanitarios como el boliviano, con las debilidades que conocemos, tienen que soportar una doble carga de enfermedad y muchas veces los sistemas pueden colapsar ante estas realidades. Por el otro lado, si ustedes se fijan, a mano derecha tengo un cartel que es de un cementerio en Inglaterra del año 1939 y este cartel dice más o menos lo siguiente y la traducción está abajo. Es una época en la que la epidemia del cólera había y estaba haciendo estragos en esa comunidad, y es más, en el mundo entero. Pero la cantidad de muertes era tan alta por esta enfermedad que realmente había abarrotado y congestionado incluso los cementerios. Por eso este cartel, que es original, que es real de esa época, que decía que al estar lleno el cementerio, a nadie que haya muerto de cólera se le permitirá ser enterrado después del domingo siguiente. Es decir, que esta realidad, ¿no? Nos permite o nos proporciona la información suficiente para ver el cambio, ¿no? Que ha tenido históricamente y en el tiempo esta enfermedad del cólera, que en ese momento era la causa de una mortalidad importante a nivel mundial, hablamos de millones, pero que en este momento ya no lo es, especialmente en ese país donde ya no se ven casos de cólera hace muchos años. El cólera sigue siendo un problema aún con ciertos brotes epidémicos, más en países en vías de desarrollo, ¿no? Pero muy pocos, pero la realidad hace más de un siglo es mucho distinta a la de ahora, ¿no? Y la manera de proporcionar la información de estos cambios que tienen lugar en el tiempo básicamente es con herramientas epidemiológicas.
Otro ejemplo interesante de esta información sobre cambios que tienen lugar con el paso del tiempo es otra herramienta epidemiológica que nos habla en este caso de la evolución de la esperanza de vida. Y tomamos como ejemplo España, que es un país europeo, donde ustedes pueden observar que entre 1901 y 2007 hay una evolución importantísima de la esperanza de vida de los españoles, fíjense, ¿no? Que va de 37, de 35 más o menos años de esperanza de vida para las mujeres, 33 para los varones, hasta más del doble, ¿no? Para el año 2007, con un promedio de casi 80 años de esperanza de vida en ese país, ¿no? Entonces también, si ustedes se dan cuenta, es una herramienta muy utilizada, es una herramienta del día a día epidemiológica que nos permite describir los cambios que tienen lugar en el tiempo. Y en este mismo gráfico podemos ver, ¿no?, la esperanza de vida de países en subdesarrollo, especialmente de África, que nos muestran realmente una esperanza de vida muy baja respecto a la de los españoles en periodos actuales. Bueno, la epidemiología no solamente es útil en el campo de la salud pública. Si bien hasta ahora hemos visto, ¿no?, cómo nos permite entender la evolución de las enfermedades en el tiempo, nos permite determinar la distribución de las mismas, su gravedad, su extensión, etc. Pero la epidemiología es también y es muy útil en la práctica clínica diaria, es decir, en la práctica clínica que hacemos con los pacientes todos los días. Y para esto, yo les traído algunos ejemplos que les van a permitir entender cuál es la importancia de la epidemiología en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque esta práctica que hacemos con los pacientes día a día en los consultorios básicamente se basan en datos poblacionales que maneja la epidemiología. Por ejemplo, cuando hablamos del diagnóstico, cuando nosotros estamos frente, ¿no?, a un signo que es el soplo sistólico apical, ¿no?, tras una auscultación con el estetoscopio, el diagnóstico directo al encontrar este signo es de insuficiencia mitral. ¿Pero de dónde nace eso? ¿De dónde nace que un soplo sistólico apical es igual a insuficiencia mitral? Obviamente de un estudio epidemiológico de una proporción de pacientes que habían presentado este signo y que luego fueron correlacionados, por ejemplo, con estudios anatomopatológicos, ¿no?, después de autopsias, etcétera, que nos han permitido relacionar y asociar el soplo sistólico apical con la insuficiencia mitral, que en este momento, ¿no?, nos permite hacer un diagnóstico directo, inclusive clínico, de esta enfermedad. Lo mismo pasa en el pronóstico. Cuando un paciente, por ejemplo, está afectado con una enfermedad oncológica, una pregunta muy frecuente en la consulta es: ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Y el especialista, el médico oncólogo u otro que está atendiendo al paciente, manifiesta, ¿no?, con cierta precisión un periodo de tiempo. Usted tiene una sobrevida una expectativa de vida de 6 meses, de 1 año, etc. Pero ¿de dónde nacen esas cifras? También de datos epidemiológicos, por estudios en poblaciones similares, con diagnósticos similares y tratamientos similares, que nos permiten determinar la sobrevida de estas personas. Y ni qué decir del tratamiento, que también es una actividad basada en datos epidemiológicos. Usando de ejemplo, y va a ser muy frecuente que usemos de ejemplo la COVID-19 que está en este momento en boga y nos tiene a todos muy actualizados en temas no solamente terapéuticos sino epidemiológicos. Nosotros actualmente estamos a la espera de un tratamiento, ¿no?, de un tratamiento efectivo contra el virus. Pero la manera de encontrar el tratamiento es a partir de estudios epidemiológicos, por ejemplo, de estudios clínicos aleatorizados, que nos van a permitir decir qué tratamiento es realmente efectivo contra la enfermedad. Y el tratamiento es una actividad terapéutica, no médica, del día a día. Otro ejemplo relacionado al diagnóstico, ustedes pueden verlo en la parte derecha de sus pantallas. En el gráfico yo les presento la frecuencia de los microorganismos según la edad del niño relacionados con la faringitis.
Fíjense, mientras más corta es la edad, ¿no? Aquí está en las abscisas la edad de los niños, más o menos entre 2 a 4 años, si un niño presenta una faringitis, una infección respiratoria alta, la etiología básicamente está relacionada a los virus. Es un virus el causante. Si el niño tiene mayor edad, ¿no? Encima de 4 años hasta los 9 más o menos, la etiología es bacteriana, ¿no? Casi siempre un estreptococo. Y si el niño es mucho más grande, tiene mayor edad, podría tratarse de un micoplasma. Eso nos explica, por ejemplo, en el momento del diagnóstico, cómo nosotros podemos afinar el mismo cuando tenemos conocimientos epidemiológicos. No es de extrañar, chicos, que cuando un niño va, por ejemplo, a una consulta pediátrica por una faringitis, un malestar en la vía respiratoria alta, los pediatras dan su diagnóstico o lo afinan en función a la epidemiología. Es decir, si es un niño pequeñito, ¿no? Y no tenemos datos clínicos evidentes o suficientes para la etiología, nos apoyamos también en la epidemiología, sabiendo que la frecuencia en ese grupo etario del agente causal o del patógeno es tal. Entonces, muchas veces, por no decir una gran proporción, el conocer la epidemiología nos ayuda también en el diagnóstico. Cuando hablamos de un planteamiento epidemiológico es el enfoque con el que se ven los problemas sanitarios en epidemiología, ¿no? ¿Cómo procede un epidemiólogo para identificar la causa de una enfermedad, por ejemplo? Lo primero es identificar si existe una asociación entre la exposición a un factor o una característica de una persona y la aparición de la enfermedad. Y si nosotros determinamos que existe una asociación, ¿no? Entre causa y efecto, entre el factor y la enfermedad, o la característica de la enfermedad, el siguiente paso es saber si esta asociación tiene una relación causal, es decir, de causa y efecto. Y para esto muchas veces la epidemiología empieza con datos descriptivos. Y para entender esto les traigo un ejemplo. Si se fijan en el gráfico de la mano izquierda, nosotros tenemos la relación entre la frecuencia de caries dental y el contenido de flúor en el suministro público de agua. Este estudio se realizó en un estado de Estados Unidos, en Wisconsin, donde se observó lo siguiente, fíjense, en las abscisas estamos describiendo la cantidad de flúor, ¿no? Que tiene el agua de suministro público. Fíjense, mientras más alta es la cantidad de flúor, el contenido de flúor, menor es la proporción de pacientes con caries. Y por el contrario, mientras más baja es la proporción de flúor en el agua, mayor la cantidad de pacientes con caries. Hasta aquí hemos visto que existe una relación, una asociación. ¿Pero esta será causal? ¿Habrá una relación de causa y efecto entre ambos? Y de manera un poco coincidente se logra verificar la causalidad entre estos dos factores, porque en esta población de estudio se cortó el suministro de agua fluorada, ¿no? Por 6 años, si se fijan aquí en el gráfico 2, ¿no? Donde tenemos en 1960 la población ¿no? Que no tenía caries, ¿no? Porque tenía el agua estaba fluorada, versus la población 6 años después, en 1966, ¿no? Con caries, una vez que se quita el flúor del agua. Ya sean caries de primer grado, segundo o tercer grado, hubo un aumento importantísimo, sustancial, que generó la evidencia de causa y efecto entre la presencia del flúor y la aparición de las caries. Y desde entonces tenemos nosotros como una actividad, por ejemplo, preventiva odontológica, implementada en muchos países, por no decir en todos, la fluoración de los dientes para evitar caries. Bueno, también relacionado con la epidemiología, y es importante decirlo, están muchos eventos históricos. La historia de la medicina es una ciencia dentro de la ciencia de la medicina muy importante, que es inclusive parte de la currícula de muchas carreras de medicina en el mundo, lamentablemente no en nuestra San Simón aún, porque es importante estudiarla, porque nos da las pautas de lo que se hizo para poder, ¿no? Entender, emular
de algo que se pueda hacer ahora o en el futuro. Entonces, para entender que las observaciones nos llevan a acciones preventivas, les traigo 3 ejemplos de 3 personajes, ¿no? Ignaz Semmelweis, que tuvo una acción trascendental histórica respecto a la fiebre puerperal, Edward Jenner, relacionado con la viruela, y el doctor John Snow, ¿no? Con una acción muy importante respecto al cólera. Entonces aquí también les paso unos links, ¿no? Unos enlaces que les van a permitir profundizar y entender las acciones y las observaciones que tuvieron ellos en su momento histórico y la repercusión en el campo de la epidemiología. Entonces, a partir de esto, yo no voy a desarrollar esta parte, pero es una actividad para ustedes, ¿no? Ustedes tienen que investigar, ver qué es lo que hicieron estos 3 personajes, ¿no? Importantes de la historia de la medicina y contarme en nuestro próximo encuentro qué observación hicieron y cuál fue la acción preventiva que llevaron a cabo que tuvo un hito histórico en la epidemiología. Y bueno, siempre para entender e introducirnos a este campo de la epidemiología es importante entender que la epidemiología, al proporcionarnos información que nos permite entender la evolución de las enfermedades en el tiempo, podemos ver los siguientes gráficos que les voy a presentar. Son 4 gráficos que nos muestran la evolución de 4 enfermedades en Inglaterra en un siglo, ¿no? Entre 1850 y 1950, y entender qué es lo que ocurrió y a qué se debe este descenso de estas enfermedades, ¿no? Y de quién es el mérito de que esto haya ocurrido. Si nos fijamos en el gráfico del lado izquierdo de la pantalla, se refiere a la tosferina, donde nosotros podemos ver, ¿no? Un descenso de la misma. Fíjense, hay un descenso importantísimo a través del tiempo, constante, pero es apenas cerca de 1900 que se descubre el agente causal de la tosferina, la Bordetella pertussis. Una vez identificado, solo identificado, el descenso continúa, ¿no? Si ustedes se fijan, y es apenas cerca de 1940 donde se descubre la vacuna para protegernos contra esta enfermedad, pero ya el descenso debe ser importante. Y el descenso continúa aún, y es apenas cerca de 1950 donde se descubren los antibióticos para hacer frente a la Bordetella pertussis. Podemos ver un comportamiento similar en el gráfico de la mano derecha, que habla del sarampión, donde de la misma forma vemos un descenso, ¿verdad? Un poco más irregular al comienzo, pero más homogéneo y constante también al final del gráfico, y es apenas después de 1950 que se descubre el agente causal de esta enfermedad que ya había disminuido de manera sustancial e importante durante un siglo. Lo mismo podemos observar en estas 2 gráficas que nos muestran el comportamiento de la escarlatina, fíjense en este siglo, con una disminución también, ¿no? Importante a través del tiempo, donde cerca de 1880 se descubre el agente causal, el estreptococo. Sin embargo, la enfermedad sigue disminuyendo porque solamente sabíamos cuál era el agente causal, nada más. La patología, fíjense que sigue disminuyendo. Es antes de 1940 que se descubre las sulfonamidas como tratamiento contra el estreptococo, y 10 años después, debido a una resistencia a las mismas, el tratamiento específico a partir de la penicilina con el descubrimiento de la misma, pero la disminución había sido prácticamente importantísima. Y finalmente, un gráfico muy parecido, un comportamiento similar, podemos ver con la tuberculosis, con una disminución, ¿no? Abrupta, continua, ¿no? Durante el tiempo, que nos muestra que es igual alrededor de 1880 que nosotros encontramos el agente causal, pero es apenas, ¿no? Que cerca de 1950 donde se descubre el tratamiento contra este bacilo, y mucho más tarde aún que se hace el descubrimiento de la vacuna, ¿no? Entonces aquí va la pregunta también para ustedes, que es otra actividad que se las dejo a ustedes, que la vamos a
a evaluar en nuestro siguiente encuentro es cuando la frecuencia de la enfermedad disminuye, ¿de quién es mérito en este caso? ¿Será mérito de las actividades sanitarias, como el tratamiento antibiótico, la vacunación, etcétera, el descenso de estas enfermedades, o a qué? Entonces ustedes van a responder a esa pregunta, ¿no? En nuestro siguiente encuentro. Y finalmente, tenemos que decir que existe una relación muy fuerte, una integración entre la actividad preventiva y terapéutica en salud. No como en el gráfico modo de chiste que ven ustedes, ¿no? Donde el paciente va y pregunta por el médico, pero la enfermera le dice, el doctor es especialista en medicina preventiva, así que si usted está enfermo, ya no le interesa al doctor. Y esto realmente no tendría que ocurrir ni debería pasar porque no hay una separación entre estas dos actividades. Desde el solo hecho, alumnos, que el personal de la salud, el personal médico, tiene como objetivo el mantener a la población, a la comunidad sana, y eso se hace a través de actividades preventivas, y no solamente de curar la enfermedad, entonces ya tenemos comprendido que la prevención y la terapéutica son actividades que van de la mano. Desde el hecho o desde las actividades de prevención primaria, ¿no? Que ya las adelanto un poquito antes de repasar la historia natural de la enfermedad, como la determinación de antecedentes familiares o factores de riesgo que puedan inducir a una enfermedad para que nosotros con nuestra acción médica evitemos que ésta pase, hasta el propio tratamiento, ¿no? Ustedes recuerden que el tratar una enfermedad va a prevenir que ésta se complique. Entonces, ya sea en el campo de la prevención primaria, como mencionaba, o de la prevención secundaria y terciaria, las actividades preventivas y terapéuticas están muy relacionadas. Entonces, eso tiene que estar claro desde ahora, ¿no? Porque la actividad que nosotros realicemos clínica, porque muchos de ustedes van a realizar una actividad clínica, es básicamente preventiva y también terapéutica. Entonces, queridos alumnos, hemos terminado con esto la introducción a la epidemiología y me despido cordialmente.